evidentemente al profesor y amigo Miguel Alberto González, Horizontes Humanos, que hace bien de promocionar y patrocinar este tipo de eventos. Yo quería regalarle algo a Miguel y a la universidad, entonces voy a decir algo que nunca haya dicho. Así, no tanto en un tono apocalíptico, voy a intentar que sea mediado por la razón y el entendimiento. Pero lo que yo voy a intentar decir en estos breves minutos es que, a mi juicio, el COVID-19 lo que ha puesto, entre otras muchas cosas, sobre la mesa es el fin del pensamiento posmoderno. Evidentemente, el fin del pensamiento posmoderno en el único lugar del mundo donde existe el pensamiento posmoderno, que es Europa, Occidente, Estados Unidos y Australia. Como decía el rector de la universidad, es verdad que en Colombia hay matices, en América Latina la posmodernidad tiene muchos matices, si es que podemos hablar enteramente de ella. En este sentido, yo lo que quiero decir es que el COVID, el miedo al virus y toda esta política que nos ha llevado a aislarnos, a mi juicio de manera radical y sin sentido, ha puesto sobre la luz lo que realmente late detrás del pensamiento posmoderno. Si alguien se pregunta posmoderno, para mí la posmodernidad viene entendida desde la tríada feminista, ecologista, animalista. En realidad, este pensamiento, lejos de ser un pensamiento cosmopolita y pacifista o democrático, es, a mi juicio, un pensamiento profundamente conservador y autoritario. Y esto no lo voy a decir, voy a intentar demostrarlo. Y luego pues ya veremos qué pasa. Para ello lo voy a hacer desde dos planos, desde el plano noxiológico y desde el plano ético. Desde el plano noxiológico, una de las palabras que más han sido usadas y abusadas por parte de la posmodernidad tiene que ver, a mi juicio, con el concepto de multidisciplinariedad. Esa idea que puso en boga desde el paradigma de la complejidad Edgar Morin en Francia, donde supuestamente teníamos que romper con el cartesianismo de los conocimientos aparcelados y parcialmente desconectados para integrarnos hacia una dimensión más pluralista e interconectada. A mi juicio, esta idea multidisciplinaria lo que esconde, como he dicho antes, un profundo conservadurismo académico y fundamentalmente intelectual. Y esto se ha mostrado en que buena parte del pensamiento de la izquierda posmoderna, que también la derecha en parte es posmoderna, pero es evidente que culturalmente la batalla la ganó la izquierda posmoderna, incluso la derecha hoy está en contra de Trump, en este sentido, que sería lo anti-posmoderno, han sido los primeros en distinguir vida de economía durante la pandemia. Entonces, si somos multidisciplinarios, si la economía está insertada dentro de la vida y de la sociología y de la filosofía y de toda la ciencia, ¿por qué ahora cuando llega la pandemia me critican particularmente a mí, que defiendo lo contrario, pero a cualquier otro, eso de que antes está la vida y luego está la economía? Como si de alguna manera ellos tampoco se creyeran todo el relato de esa multidisciplinariedad, cuando en realidad la economía, como he dicho en algunas ocasiones, es vida, pero no ya solo, como decía el rector, porque es alimento, sino porque es que la economía es mucho más que alimento. La economía simplemente es libertad para decidir. En Dios no hay economía y en los animales tampoco hay economía. Dios porque lo puede elegir todo y los animales porque no eligen nada. Ellos son elegidos por el instinto. Sin embargo, en el caso del hombre, sí tiene esa capacidad para poder decidir, sí tiene esa fuerza para decir si elige esto, lo otro, lo de aquí o lo de allá. Y eso es, de todas formas y de cualquier manera, economía. Además, detrás de toda esta idea de la multiculturalidad también se ha escondido de manera paradójica y simultáneamente una especialización de la ciencia. A la par que se vanagloriaba el mundo de la complejidad, cada vez la presión por publicar en revistas de alto impacto era más determinante. Por ejemplo, o incluso a la par de esa multidisciplinariedad, cada vez el conocimiento científico se hacía más especializado y particularizado. Véase, por ejemplo, en una de mis razones de por qué hemos llegado a esta situación, en lo que se ha llegado a llamar el cientifismo
hoy del pensamiento actual, ¿no? Donde la ciencia ha sustituido a la religión y la metafísica viene sustituida por los análisis de laboratorios experimentales. Por lo tanto, aquí tendríamos la primera caída o el primer desvelamiento de esa verdadera idea que hay detrás de la posmodernidad. Que esa multidisciplinariedad lo que esconde en realidad es un profundo pensamiento conservador. En segundo lugar, que es la segunda idea que voy a analizar, es la que tiene que ver con la cuestión ética. Ese concepto que la posmodernidad ha utilizado llamado multiculturalidad. Por un lado, multidisciplinariedad y por el otro, multiculturalidad. Esa supuesta idea por medio de la cual pues que todas las culturas valen lo mismo, que ya no hay saber sino saberes, que ya no hay verdad sino opiniones, que ya no hay ningún elemento objetivo que pueda jerarquizar los conocimientos y que pues lo que piense uno y otro tienen el mismo, están estandarizados, ¿no? Esto es una de las ideas que la izquierda posmoderna ha mantenido de manera determinante. Y sin embargo, en esta crisis del coronavirus hemos visto que han hecho lo contrario. Es decir, que en lugar de apelar a la multiculturalidad, se han aferrado al autoritarismo más férreo, que es, a mi juicio, la pulsión que hay detrás. Lo explico. Muchos de estos economistas multiculturales, por ejemplo, en Manizales, de hecho, tienen a uno de los líderes mundiales de la multiculturalidad económica, ahora ya no vive en Manizales, pero fue profesor por mucho tiempo, muchos lo conocerán o lo habrán escuchado hablar, que es Arturo Escobar, ¿no? Uno de el ideólogo del llamado postdesarrollo. Pero no solo Arturo Escobar, en América Latina nos hemos encontrado economistas como, por ejemplo, José Antonio Campos, Aldo Ferrer, Samir Aín, etcétera, 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 que de alguna manera han vanagloriado o han resucitado esa idea de que los países tienen su cultura y tienen que dirigir sus prácticas económicas. Han criticado al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial por muchísimas décadas, diciendo que estas instituciones no pueden imponer a América Latina su modelo económico ortodoxo, porque América Latina es diversa, plural, multicultural. Y sin embargo, llega el coronavirus y nos encontramos que, con la excepción del antiposmoderno presidente de Brasil, el único antiposmoderno de toda América Latina, todos los países han aplicado las políticas de contención que vienen de Europa. O sea, si económicamente somos distintos y por lo tanto si la economía es vida, nuestra vida es distinta, ¿por qué aplicamos ahora los mismos modelos de aislamiento, política de aislamiento, que criticábamos cuando nos imponían los structural adjustments, ¿no? Los programas de ajuste estructural? Porque se esconde detrás de todo eso la verdadera idea, que América Latina sigue mirando a Europa con una mezcla de admiración, porque saben que es una sociedad donde nace la cultura universal, y de desprecio, porque Europa, y en esto también es cierto que hay que decir los matices, no ha llevado a cabo un proceso de integración como hubiera sido el adecuado, quizás. Además, América Latina, claro que tiene diferencias fundamentales. Lo que no entiendo por qué el posmodernismo no la ha defendido ahora con el aislamiento. De hecho, por ejemplo, el caso de Colombia, pero podría extenderse al resto de países, el 70% de las personas de América Latina mueren sin pisar nunca un hospital. No entiendo a qué viene ahora este miedo a que los hospitales colapsen. Que colapsen en España es comprensible, aunque también matizable. Pero en América Latina nacieron siendo, los hospitales siempre han nacido colapsados, al menos para el 70% de los invisibles. Además, América Latina tiene una economía informal. Una economía informal significa que es una economía del cuerpo. Es una economía especializada en el factor trabajo, no en el factor capital. Por lo tanto, las posibilidades de lo que se ha llamado teletrabajo, de lo que se ha llamado todas estas cosas, están reducidas a un mínimo porcentaje de la población, de los que nosotros, la parte académica, nos beneficiamos, pero que el resto del país no se lo puede permitir. Por lo tanto, en este sentido, vuelve nuevamente a producirse este tipo de circunstancias
que a mi juicio lo que demuestran es un fuerte autoritarismo detrás de esta especie de respeto. De hecho, esta multiculturalidad aparente no solo se ve en el coronavirus, también se vio por mucho tiempo en Europa con la crisis de inmigración. Ahora ha habido también un caso, el caso de la persona George Floyd, un norteamericano negro, estadounidense, que ha sufrido, que ha muerto de manos de un policía blanco. Aquí yo sí querría decir que, solo un momento, sí querría decir que en realidad detrás de esta especie de solidaridad que hay unida a este tipo de colectivo negro, lo que se esconde a mi juicio en Nueva Muerte es un fuerte autoritarismo. Yo esto le llamo el autoritarismo del chocolate blanco. Es decir, este tipo de personas son concentradas desde una perspectiva ideológica, el hecho de que son negros, pero no se tiene en cuenta el resto de sus identidades, que son padres, hermanos, que son trabajadores, que pueden ser, pues, no sé, cualquier otra cosa, sino que se les etiqueta ya con el hecho de que son negros y por lo tanto se aplica un acto de racismo. Es posible, yo no lo sé, no estaba en la mente del policía que lo mató. Si lo mató por el hecho de ser negro o lo mató porque hubo una negligencia o lo mató porque el policía estaba psicológicamente trastornado, no lo sé. Sin embargo, sin saberlo, ya damos por hecho, y sin justificar lo que en este caso pudiera ser, el hecho de que es porque es negro necesariamente. Además, esto es muy peligroso porque cuando se hace ese tipo de cosas, en realidad se niega la pluralidad de la que supuestamente se está celebrando, porque, como digo, se le permite y se celebra el hecho de que sea negro y se hacen pancartas y manifestaciones a favor de su negritud, sin embargo, luego se queda todo ahí y se le suspende cualquier capacidad de protección, no se explican las razones de por qué ha ocurrido ese acontecimiento, el hecho de que se encuentre en una situación de desigualdad, de pobreza, el hecho de que se encuentre ante un sistema de riesgo social del crimen, etcétera, etcétera, sino que se acaba considerando, es negro, pobrecito, pero luego hacemos nuestra vida. Lo que detrás de todo esto hay, y con esto acabo, es esa idea de que tolero la tolerancia, pero no las cosas que me llevan realmente a tolerar. Es decir, que tolero a condición de no tener que respetar, que todo esto se parece mucho a la inmigración ilegal que llegó a Europa, cuando el Ayuntamiento de Madrid puso la pancarta Welcome Refugees, bienvenidos refugiados, a condición de que los refugiados no llamaran a la puerta. Esto es una especie de tolerancia light, de tolerancia postmoderna, lo toleramos desde nuestra posición y es inevitable porque no tenemos otra manera de hacerlo. Lo que desde mi punto de vista, y con esto termino, he querido reflejar brevemente con esta charla es, a mi juicio, las dos grietas, el cinismo que hay detrás de este pensamiento buenista, que lo que esconde en realidad es un pensamiento profundamente conservador y profundamente autoritario que el coronavirus ha dejado a la luz. Gracias, Miguel, por la oportunidad. Creo que no he consumido el tiempo, ¿verdad?